En una ciudad del sur de Francia, una mujer sopló las velas de su cumpleaños 120. 120 años. No es una errata. Cuando los periodistas se agolparon a su alrededor para preguntarle el secreto de una vida tan larga, ella respondió con una sola palabra: aceite de oliva. Se llamaba Jeanne Calment. Nació en Arles, en la región de la Provenza, en el año 1875, cuando aún vivía el pintor Van Gogh, al que llegó a conocer en la tienda de su familia. Y murió en 1997, a los 122 años y 164 días. Es la vida humana más larga jamás verificada con documentos. Y casi 30 años después de su muerte, el récord sigue en pie. Nadie lo ha superado. Ella decía que echaba aceite de oliva sobre todo lo que comía, en crudo, y que también se lo daba en la piel. Pero aquí está lo fascinante y la razón de este documental. Si miras la vida completa de Jeanne Calment, encontrarás cosas que no encajan en absoluto con lo que hoy entendemos por vida sana. Comía cantidades enormes de chocolate, tomaba una copa después de comer y fumó durante gran parte de su vida. Por todas las reglas de la medicina moderna, debería habernos dejado décadas antes. En cambio, se convirtió en la persona más vieja que ha existido jamás. ¿Cómo se explica eso? Esa es la pregunta de este documental. Y te adelanto que la respuesta honesta no es haz todo lo que ella hacía. Sería un disparate y hasta peligroso. La respuesta es mucho más interesante: separar lo que la ayudó a vivir tanto de lo que superó a pesar de todo. Y quedarnos tú y yo solo con lo que de verdad merece la pena copiar. Vamos a recorrer los 5 alimentos de su mesa, el aceite que lo cubría todo, el hábito que valía tanto como cualquier comida y que no era comida, y la verdad honesta sobre el tabaco. Quédate hasta el final, porque lo que de verdad la mantuvo tantos años quizá no fue nada de lo que había en su plato. Antes de los famosos excesos, hay que mirar lo que había debajo, porque la base de la alimentación de Jeanne Calment no eran el chocolate ni el oporto. Eran las cosas aburridas y cotidianas que casi nadie recuerda, porque no son titular. Calment vivió toda su vida en la Provenza, en el sur de Francia, a orillas del Mediterráneo, y comió durante 122 años la comida de ese lugar y de esa época. Sencilla, de temporada, sin procesar, porque no existían apenas los alimentos procesados durante la mayor parte de su vida. Esa mesa provenzal es en esencia la dieta mediterránea antes de que nadie le pusiera nombre. Y sus pilares son 5, los mismos que aparecen en casi todos los pueblos longevos que hemos visto en este canal. Las verduras de temporada, la base del plato, cocinadas de forma sencilla y en gran cantidad. El pescado, más presente que la carne, aportando proteína y grasas saludables. Las legumbres, la proteína humilde y barata de la gente del Mediterráneo, en guisos y purés. El pan de verdad, de masa lenta, comido con el resto de la comida y no solo. Y la fruta fresca, como dulce natural, en lugar de los postres azucarados que llenan hoy nuestras mesas. Fíjate en lo que no hay en esa lista: ni comida rápida, ni refrescos, ni bollería industrial, ni platos precocinados, ni las cantidades enormes de azúcar y de alimentos ultraprocesados que dominan la alimentación moderna. Calment no siguió una dieta especial. Simplemente vivió en una época y en un lugar donde la comida basura, sencillamente, no existía. Y sobre todos esos alimentos, en crudo, caía el mismo hilo dorado. Vamos con él, porque es el que ella misma señaló como su secreto. Aceite de oliva. Esa fue su respuesta a los 120 años. Y aunque ninguna persona sensata cree que una sola cosa explique una vida de 122 años, el aceite de oliva sí tiene detrás una ciencia que merece la pena entender.
y que conecta directamente con lo que vimos en el documental de los centenarios de Sicilia. Calmen lo tomaba de una forma concreta que importa, en crudo y al final de la comida. No para freír, lo echaba por encima de la comida ya hecha. ¿Por qué importa tanto esa forma? Por unos compuestos llamados polifenoles. Son sustancias que la aceituna produce como defensa y tienen una firma que puedes detectar con tu propia boca. Son amargos y pican en la garganta. Ese picor no es un defecto, es la señal de que el aceite lleva polifenoles dentro. Esos compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que la investigación lleva años estudiando. Y aquí está el detalle que casi nadie sabe, el mismo que explicamos en el documental siciliano. No todos los aceites de oliva son iguales. El aceite suave, dorado, que no pica, ha perdido gran parte de esos compuestos. El calor los destruye, el refinado los elimina, el tiempo los degrada. Por eso freír con aceite y tomarlo en crudo no es lo mismo. En crudo conservas lo interesante. Calment, sin saber nada de polifenoles, hacía exactamente lo correcto. Aceite de calidad, en crudo, sobre la comida, todos los días. Y había una segunda cosa que hacía, y que suena a rareza, pero tiene una explicación curiosa. Se ponía aceite de oliva en la piel. El aceite de oliva contiene una sustancia llamada escualeno, que la propia piel humana produce de forma natural y que ayuda a mantenerla hidratada y protegida. Con la edad, la piel fabrica bastante menos escualeno, y ahí, aplicar un buen aceite tiene una lógica que la cosmética moderna ha redescubierto. No es que el aceite en la piel te haga vivir más, es que Calment, por intuición y tradición, cuidaba su piel con algo que su cuerpo cada vez producía menos. El matiz honesto, el aceite de oliva es un alimento excelente y hay buena ciencia detrás de sus beneficios. Pero ninguna persona sensata cree que el aceite, por sí solo, la llevara a los 122 años. Fue una pieza de un cuadro mucho más grande, una pieza buena, real, que tú puedes copiar hoy mismo. Pero una pieza. Ahora entramos en los famosos excesos y aquí es donde hay que tener la cabeza fría, porque es fácil sacar la conclusión equivocada. Se dice que Jean Calment comía alrededor de 1 kilo de chocolate a la semana. 1 kilo. Y mucha gente, al oír eso, concluye alegremente. Entonces el chocolate es bueno, a comer chocolate. Vamos a mirarlo con honestidad, porque la verdad tiene dos caras, la cara real y positiva. El chocolate negro, el de verdadero contenido de cacao, contiene unos compuestos llamados flavanoles. Y la investigación sobre ellos es interesante. Uno en concreto, la epicatequina, se ha relacionado con la producción de óxido nítrico, una molécula que ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y mejore el flujo de sangre. Ha habido incluso ensayos serios sobre los flavanoles del cacao y la salud cardiovascular. Pero aquí viene la letra pequeña, la que los vídeos sensacionalistas se saltan. Esos posibles beneficios se asocian al cacao puro, no al chocolate azucarado del supermercado. El chocolate con leche, dulce, que come la mayoría de la gente, es sobre todo azúcar y grasa con un poco de cacao. Y ya sabemos, de todos los documentales de este canal, lo que el azúcar en exceso le hace al cuerpo, a las arterias y a los riñones. Y los grandes ensayos sobre los flavanoles del cacao, cuando se han hecho bien, han encontrado efectos reales, pero modestos, no milagrosos. Así que la conclusión honesta sobre el chocolate de Calmont es esta. Probablemente le gustaba, probablemente el cacao le aportaba algo, y probablemente vivió tanto a pesar de comer semejante cantidad de azúcar. No gracias a ella. Un cuadradito de chocolate negro de alto porcentaje de cacao al día es un placer defendible. 1 kilo de chocolate a la semana no es un consejo de salud.
Es una anécdota de una mujer excepcional. Jeanne Calment tomaba una pequeña copa de oporto después de sus comidas. Y aquí tengo que pararme, porque es la parte donde más gente saca la conclusión más peligrosa. No, este vídeo no te está diciendo que bebas. Durante años existió la idea de que una copa al día era buena para el corazón. Lo comentamos en el documental sobre los hábitos nocturnos. Y esa idea se ha ido debilitando de forma importante. Los análisis más recientes y mejor hechos sugieren que buena parte de aquel supuesto beneficio se debía a cómo estaban diseñados los estudios. Y hoy, ninguna autoridad sanitaria recomienda empezar a beber por motivos de salud. Ninguna. Que Jeanne Calment tomara su copita de oporto no significa que el alcohol la ayudara a vivir más. Significa, una vez más, que vivió tanto, a pesar de ese hábito, dentro de una vida, por lo demás, moderada y activa. Si disfrutas de una copa ocasional, esa es tu decisión personal. Pero que quede claro, sin ninguna ambigüedad, nada en la historia de Jeanne Calment es una razón para empezar a beber, ni para beber más. Este canal no está para eso, y la ciencia, hoy, tampoco. Sigamos, porque ahora viene lo que de verdad importa, y no está en ningún plato ni en ninguna copa. Aquí está, probablemente, uno de los secretos de verdad. Y no se comía, se hacía. Jeanne Calment montó en bicicleta por las calles de Arles hasta los 100 años. 100, y a los 85, cuando la mayoría de la gente ya ha renunciado a aprender nada nuevo, empezó a practicar esgrima. Piensa en lo que eso significa. No estamos hablando de una persona que se cuidara yendo al gimnasio 3 veces por semana. Estamos hablando de alguien que integró el movimiento en su vida y no lo soltó nunca. Que siguió pedaleando, moviéndose, desplazándose por su cuenta, década tras década. Es exactamente el movimiento natural del que hemos hablado en los documentales de las zonas azules. Actividad física constante, integrada en la vida cotidiana, no añadida como una obligación. Los ancianos de Sicilia subían cuestas, los de Nicoya trabajaban la tierra. Calmente recorría su ciudad en bicicleta. Ninguno hacía ejercicio. Todos se movían sin parar. Y esto conecta con el mensaje que repetimos sin cansancio en este canal, porque es de los más importantes. El músculo, el equilibrio, la movilidad, todo eso se mantiene usándolo y se pierde dejándolo de usar. Como vimos en el documental de las 6 señales y en el de levantarse del suelo, la capacidad de moverse por uno mismo es el seguro de la independencia. Y Calment mantuvo esa independencia hasta una edad asombrosa. Vivió sola y valiéndose por sí misma hasta pasados los 110 años. Ese, y no el chocolate, es un secreto que sí puedes copiar. Moverte cada día. No dejar de usar tu cuerpo. Nunca. Pero hubo algo más, y quizá sea lo más importante de todo. Algo que no se puede comprar, ni embotellar, ni recetar. Empezar con hacer esgrima a los 85 años no es solo ejercicio. Es otra cosa. Es aprender algo nuevo. Es enfrentarse a algo desconocido, fallar, corregir, mejorar. Y eso, para el cerebro, es oro puro. Lo vimos en el documental de las 6 señales, cuando hablamos de la reserva cognitiva. Un cerebro que sigue aprendiendo cosas genuinamente nuevas, construye conexiones nuevas. Y esas conexiones actúan como un colchón frente al deterioro. Jeanne Calment no dejó nunca de aprender, de interesarse, de probar. Mantuvo viva la curiosidad hasta el final. Y había algo en su carácter que llamó la atención de todos los que la estudiaron. Calment vivió una cantidad de duelo casi inimaginable. Enterró a su hija, enterró a su nieto, enterró a prácticamente todas las personas de su generación. Sobrevivió a todo su mundo. Y sin embargo, mantuvo un temperamento sereno, con sentido del humor, con una capacidad notable para no dejar que la amargura la consumiera.
Es famosa una de sus frases, cuando ya era muy mayor y le preguntaban por su salud. Decía que solo tenía una arruga y que estaba sentada encima de ella. Ese humor, a los 120 años, después de haber perdido a todo el mundo, dice más sobre su longevidad que cualquier alimento. La investigación sobre longevidad ha señalado una y otra vez la importancia de estos factores que no están en el plato. El propósito, la capacidad de gestionar el estrés y el duelo, las relaciones, una actitud ante la vida. No son tan fáciles de medir como el colesterol, pero pesan, y en Calment pesaron probablemente tanto como el aceite de oliva. Y ahora, la parte más importante de todo el documental para tu salud, la que no se puede omitir bajo ningún concepto, la verdad sobre el tabaco. Y la verdad sobre los genes. Jean Calment fumó durante gran parte de su vida. Empezó joven y, según se cuenta, no lo dejó del todo hasta muy mayor. Y quiero que esto quede grabado, porque es donde más daño hace el sensacionalismo. Jean Calment vivió 122 años a pesar de fumar, no gracias a ello. El tabaco es, sin discusión posible, una de las principales causas evitables de enfermedad y de muerte en el mundo. Mata a la mitad de quienes lo consumen de forma prolongada. Que una persona excepcional sobreviviera a él no cambia absolutamente nada de eso. Lo que la historia de Calment demuestra sobre el tabaco no es que sea inofensivo. Es lo contrario, si lo piensas. Demuestra que ella tenía una resistencia biológica tan extraordinaria que ni siquiera el tabaco pudo con ella en el plazo habitual. Por cada Jeanne Calment que fumó y llegó a los 122, hay millones de personas que fumaron y no llegaron a los 65. Ella es la excepción que sobrevivió a pesar de todo, no la regla. Y eso nos lleva a la pieza final, la más honesta de todas, los genes. La familia de Jean Calment era extraordinariamente longeva. Varios de sus parientes vivieron muchísimo más que la media de su época. Casi con toda seguridad, Calment ganó una lotería genética que le dio una resistencia fuera de lo común, al envejecimiento, al estrés e incluso al daño del tabaco. Por eso hay que decir con toda claridad, nadie va a llegar a los 122 años copiando su dieta. Ella es un caso único, irrepetible, una combinación de genes excepcionales y una vida larga en un entorno determinado. No es un protocolo, no es una fórmula. Entonces, si no podemos copiar sus genes, ni deberíamos copiar sus vicios, ¿qué nos queda de ella? Nos queda precisamente lo que sí está en nuestras manos. Y es más de lo que parece. Separemos, por fin, el grano de la paja. De toda la vida de Jean Calment, ¿qué es lo que de verdad merece la pena llevarse? El aceite de oliva de verdad, en crudo, de calidad, que amargue y pique, sobre la comida, todos los días. Esto sí, con la ciencia de tu lado, la mesa mediterránea sencilla debajo de todo. Verduras, pescado, legumbres, fruta, pan de verdad, comida real, de temporada, sin procesar. Esa base, y no los excesos, era el suelo sobre el que se sostenía todo. El movimiento constante, para toda la vida. No un gimnasio, una bicicleta, un paseo, unas escaleras, tu propio cuerpo usado cada día hasta el final. Nunca dejar de moverte. Aprender siempre algo nuevo. Empezar la esgrima a los 85. Mantener la curiosidad, retar al cerebro, no rendirse ante lo desconocido. Y el carácter, sentido del humor, capacidad de sobrellevar las pérdidas sin dejar que te consuman. Serenidad. No todo se elige, pero algo se cultiva. Y lo que hay que dejar en la anécdota, sin copiarlo, el tabaco, el kilo de chocolate, el alcohol. Eso no la ayudó. Lo superó porque tenía unos genes que casi nadie tiene. Fíjate en algo, ahora que están separadas las dos listas. Todo lo que merece la pena copiar es exactamente
lo mismo que hemos encontrado documental tras documental en los pueblos más longevos del mundo. Buena grasa, comida real, movimiento diario, mente activa, vínculos y actitud. Jean Calment no es una excepción a las reglas de la longevidad. Es, en lo que de verdad importa, una confirmación más de ellas, llevada al extremo por unos genes irrepetibles. Jean Calment murió en 1997, a los 122 años. Había visto pasar 3 siglos distintos, si contamos el que la vio nacer, el que vivió entero y el umbral del siguiente. Conoció a Van Gogh y vivió para ver Internet. Nadie, hasta hoy, ha vivido más. Y la lección que nos deja no es la que venden los titulares. No es come chocolate y fuma, como ella. Es algo más matizado y más útil, que una vida muy larga suele ser una mezcla de suerte genética que no elegimos y de hábitos que sí están en nuestras manos. Los genes de Calment no los podemos copiar, pero el aceite en crudo, la comida sencilla, la bicicleta hasta los 100, la esgrima a los 85 y esa arruga sobre la que decía estar sentada. Todo eso sí, y esa es la buena noticia con la que quiero dejarte. No hace falta ganar la lotería genética para vivir mejor y más años con salud. Lo que está en tu mano, moverte, comer de verdad, seguir aprendiendo, cuidar tu ánimo, es precisamente lo que compartían casi todas las personas más longevas de la historia, incluida ella, en lo que de verdad contaba. Dime una cosa en los comentarios. De todo, lo de Jean Calment, ¿qué te ha sorprendido más? ¿La bicicleta a los 100? ¿La esgrima a los 85? ¿Su humor después de haberlo perdido todo? A mí, te confieso, lo que más me impresiona no es ningún alimento. Es que a los 120 años todavía tuviera ganas de reírse. Y si conoces a alguien que piensa que a cierta edad ya no merece la pena empezar nada nuevo, comparte este video con esa persona. Que recuerde que la mujer que más ha vivido en la historia empezó a aprender esgrima a los 85. Un apunte necesario. Todo lo presentado en este documental tiene una finalidad educativa e informativa y cuenta la historia de una persona real. Jean Calment es un caso único y extraordinario, no un modelo a seguir ni un protocolo de salud. Su longevidad se debió en gran parte a factores genéticos irrepetibles. Nada en este vídeo es consejo médico y nada en él recomienda fumar, beber alcohol ni consumir azúcar en exceso. Al contrario, el tabaco, el alcohol y el exceso de azúcar son perjudiciales para la salud. Y ella vivió tanto a pesar de ellos, no gracias a ellos. No empieces a beber alcohol por motivos de salud bajo ninguna circunstancia. Consulta con tu médico antes de cambiar tu alimentación o de iniciar ejercicio, especialmente si tienes alguna condición de salud. Gracias por acompañarnos en Secretos para Vivir 100 años. Nos vemos en el próximo documental.